Bienvenidos a una nueva emisión de Unisimón Live, espacio coordinado por la Dirección de Comunicaciones de la Universidad Simón Bolívar, en el que se abordan desde diferentes ángulos temas de interés con nuestros especialistas, investigadores e invitados especiales. En esta oportunidad queremos rendir homenaje a la memoria del maestro José Consuegra Higgins al cumplirse 100 años de su natalicio. Él es el fundador de la Universidad Simón Bolívar y destacado científico social de la región y el país. José Consuegra Higgins fue un maestro del Caribe colombiano, periodista, economista, educador, literato, escritor, científico social, humanista e intelectual. Influyente tratadista de las ciencias económicas y sociales de América Latina en la búsqueda y construcción de un pensamiento propio. Nació el 28 de marzo de 1924 en el corregimiento de Isabel López, municipio de Sabana Larga, Atlántico, falleciendo en Barranquilla el 28 de diciembre de 2013. Consuegra Higgins cursó estudios de primaria en Isabel López, su pueblo natal, y de bachillerato en el Colegio San José de Barranquilla, donde se unió a un grupo con inquietudes intelectuales, entre ellos el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez y el director del diario El Heraldo, Juan B. Fernández Renovitsky, entre otros. Acompáñenos a hacer un recorrido por la vida y obra de José Consuegra Higgins para recordar su legado en lo familiar, en lo político, económico, educativo, social y cultural. Familiares, amigos e investigadores de su pensamiento nos contarán vivencias que a lo largo de la vida tuvieron con el maestro Consuegra Higgins. Creo que esto es simpático de conocerse porque pienso que es caso único. Yo era profesor en un colegio de la aristocracia barranquillera, bajo la tutela de una gran educadora y religiosa. Pueden imaginarse cómo era eso en el campo de la clase, de la enseñanza. Y un día, doña Anita, ¿cómo? No quieren que se cuente. Yo dictaba la clase paseándome. Estaba mi cátedra paseándome por el salón. Y pasé por donde estaba doña Anita. Le miré las manos y le he dicho, quien va a ser mi esposa no se come las uñas. Se sabía algo parecido en la historia de las declaraciones de amor. Naturalmente ella, como sus compañeras de la JAI de Barranquilla, me consideraron loco. Pero el loco persistió y aquí estamos. Son cosas interesantes, dignas de recordar. Bueno, para mí, desde el momento que él nos abandonó, ha sido muy doloroso, pero me siento contenta de sentir que en la universidad lo recuerdan con tanto cariño, así como él quiso tanto a la Universidad Simón Bolívar, y gracias a él pues se hizo la fundación de la universidad y
y el rector actual es el que también ha trabajado muchísimo para llevarla donde está en estos momentos, después de muchos trabajos que pasamos. Yo estoy feliz de que ya se cumpla el centenario de su cumpleaños, de su nacimiento. Yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Él siempre llevó a sus hijos, a sus nietos, a que siguieran en la Universidad Simón Bolívar. Él decía, porque yo no me puedan hablar de cosas que yo he oído o he visto, pero no me pueden hablar sobre una cosa que las he hecho con mis propias manos. De manera que todos tienen que seguir en la Universidad Simón Bolívar, siguiendo el legado que ha sido tan importante, porque todos han acogido a la universidad como yo les he indicado, con cariño, con amor, como si fuese una hija. Para mí fue la última hija que, gracias a todos los miembros, ya sean de la sala general, que es donde yo estoy ahora, gracias a los profesores, a todos los trabajadores, que son los que han sido el motivo para que la universidad haya llegado a una situación tan alta como la tenemos en estos momentos. Y espero que así sigan trabajando, porque todo lo que se ha hecho ha sido bien hecho, y es lo más importante. Fue una vida pletórica de compromiso con el desarrollo de su terruño, podemos decir, por ejemplo, Isabel López. Para mi padre, y él lo expresaba de manera vehemente, era su terruño, su casa natural. A pesar de que ya vivía en la ciudad de Barranquilla, él se sentía mucho más a gusto allá en su terruño y lo expresaba a través del cariño y el amor que siempre cultivó hacia ese pueblo. Él siempre tuvo una condición de prestación de servicio, de servirle al prójimo, de servirle a los demás, y por eso hizo realidad el poder tener una escuela de primaria, de preescolar y de bachillerato en su corregimiento. Una biblioteca pública, eso para hacer énfasis en lo que obra que realizó a nivel de su terruño, pero también puedo hablar de Barranquilla y el Caribe, todo lo relacionado con la promoción de la cultura propia del Caribe, a través de toda esa grandeza que hemos tenido en el Caribe en los diferentes ámbitos, en la música, en la escultura, en la pintura, en la literatura, en la poesía, y que él siempre fue un promotor y un aportante para que los caribeños pudiéramos conocer y validar nuestra propia cultura. Ejemplo de ello es el Museo Bibliográfico de Autores del Caribe, localizado aquí en la Casa de la Cultura de la Universidad Simón Bolívar, donde se compilan más de 5.000 libros escritos por caribeños en las diferentes áreas de la ciencia, y es una muestra fehaciente de esa riqueza de la intelectualidad del Caribe colombiano. Nos puso ejemplo de lo que debe ser esa verdadera relación con el maestro, que es una relación dialógica, en donde ocupa el mismo espacio el profesor y el alumno. Rompe lo que era tradicional, la clase solemne, donde el profesor transmitía conocimiento, a un espacio en el cual se cultiva el conocimiento tanto por parte del profesor como del alumno. Así que siempre fue esa relación cercana, dialógica, donde validaba la participación del estudiante, y que hoy sigue siendo uno de los aspectos fundamentales de nuestro proyecto pedagógico, la relación dialógica y la importancia del maestro como guía en la formación y en la estructuración de nuestro estudiante. Creo que la condición de maestro no se puede ser expresivo en un ambiente y no en otro. En este caso particular, sin duda, siempre lo fue, y de ahí nuestra querencia por la vida intelectual. En el caso particular mío,
por las letras. De él aprendí que él fue editorialista en periódicos como El Heraldo y como el periódico La República, y de ahí aprendí yo ese compromiso y ese amor por ser editorialista, y hoy con gusto lo festejo y lo vivo a través de mis artículos también. Así que él en la casa nos enseñó el amor por el libro y hoy lo sigo cultivando, y nos enseñó el amor por la educación, y yo pues sigo al frente de la universidad tratando de cada vez engrandecerla más para el bien de la sociedad y de la comunidad juvenil del Departamento del Atlántico y del país. Yo creo que tanto mis hermanos como yo debemos vivir orgullosos de haber tenido un padre como el que tuvimos, una persona que trascendió en la historia de Colombia y que sin duda pudo esculpir su nombre en la dura piedra de la vida. Pero además es de esas personas que uno no se explica cómo la vida le ofreció tanto tiempo para hacer tantas cosas. Él pues no solo fue fundador de esta universidad, sino también el tiempo le dio para escribir. Ahí tenemos todos sus libros, 40 libros, de haber sido congresista, de haber sido académico, de ser un intelectual de América Latina, de haber dirigido revistas, de haber escrito también la compilación del pensamiento latinoamericano. Pero yo pues si tuviera que describir a mi padre, tengo que decir que fue un hombre, como lo dijimos el día de su sepelio, que murió atado a sus convicciones. Eso pues implica que siempre mantuvo en alto la bandera de su dignidad moral, ética e intelectual. Pero además de eso, pues, entre otras cosas, yo diría que la Universidad Simón Bolívar es la que ha representado su imagen, su memoria, y que hoy en manos de sus hijos, de mi hermano el rector, que la ha puesto pues en un pedestal alto a nivel nacional, tenemos que sentirnos orgullosos que sigue manteniendo su nombre. La Universidad Simón Bolívar ha sido pues aquí en Barranquilla una institución que la gente relaciona con el culto a la intelectualidad, a la cultura, y qué más desde el punto de vista arquitectónico, que es el que me corresponde a mí, reconocer que desde muy pequeño él comenzó en mí a inculcar esos valores por la defensa de la cultura y del patrimonio, y que auspició la posibilidad de que yo me fuera a estudiar al exterior todo este tema para poder mantener las estructuras bellas que aún tenemos acá en la Universidad Simón Bolívar. Y por último decir que pues aquí nosotros en esta bella escultura honramos su memoria no solo de manera figurativa, sino también que desglosamos todo su muestra, su reproducción desde el punto de vista de su pensamiento. Allá arriba tenemos lo que él como misión elaboró para el inicio de la Universidad Simón Bolívar. Tenemos sus libros y tenemos todas sus actuaciones desde el punto de vista profesional. Pues creo que es un lugar que podría visitarse para poder reconocer, admirar y tener una relación más directa con ese personaje que pues se llamó José Consuegra Higgins. Bueno, en el aspecto familiar, extremadamente cariñoso con su familia, con su esposa, con doña Anita, la gran doña Anita, con sus padres, con sus hermanos, con sus sobrinos, con sus hijos, y a la vez era muy exigente, pero siempre pendiente de todos como gran líder, de que todos estuviéramos bien, de que hubiese un buen bienestar para todos. Cuando nace la Universidad Simón Bolívar, crece esa familia, porque como él muy bien bautiza, la gran familia bolivariana. Y entonces, ahí, a partir de ahí, todos los acontecimientos, como sus cumpleaños, como sus éxitos intelectuales, siempre participaba la familia bolivariana. Cuando había que hacer algún traslado a otra ciudad o a otro país,
siempre iba con muchos funcionarios de la universidad y por supuesto con la familia. Cuando niños siempre compartía con nosotros y con nuestros amigos y con nuestros primos de nuestra edad. Por ejemplo, él se iba con los varones recordando su ancestro campesino, a coger iguanas. También cultivaba maíz, yuca, patilla, y todo eso eran acontecimientos que compartíamos en familia. Además de ser la única, pues ser la menor, en cierto modo fue un gran privilegio, porque era la niña mimada, la que siempre estaba al lado de ellos cuidándome a mí y por supuesto yo aprendiendo mucho de ellos, de ese sentido que siempre tenía, de amistad, de servir. Por ejemplo, cuando mis amigas iban a la casa, formaba parte de ese compartir. Mis amigas recuerdan que siempre salían de mi casa con libros, como también con regaños, con observaciones que siempre hacían, que nunca faltaban, pero todas lo recuerdan ellas con mucho cariño y admiración. Como un padre ejemplar que estaba muy pendiente de la familia y de la educación de sus hijos. Para nosotros era un gran compromiso, por ser una persona reconocida en su formación y que nosotros, por lo tanto, pues no podríamos ser menos que eso. Siempre en nuestros estudios tratábamos de dar lo mejor. Su gran ilusión y sueño era que su hijo mayor estudiara economía y siguiera sus pasos. Pero bueno, se vivieron momentos tensos cuando mi hermano decidió estudiar medicina. Digamos que se debe sentir feliz mi padre de que él ha seguido sus pasos como rector, magnífico que es. Y el segundo, Ignacio, bueno, ya tenía su camino en la arquitectura y en las artes. Quedaba yo estudiar economía. Y así fue en la Universidad Simón Bolívar. Fue mi profesor en los primeros semestres, como también mi director de tesis, hasta culminar pues la graduación en la universidad. Un hombre perseverante, comprometido con sus ideales, gran humanista. En estos tiempos, diríamos, un innovador de tiempo completo. Y tenemos muchos ejemplos desde la adolescencia, creando revistas, periódicos, programas de radio. En su madurez, la revista Desarrollo Indoamericano, órgano de difusión del pensamiento de América Latina, sus libros, sus teorías, la creación de la Universidad Simón Bolívar, del Colegio de Isabel López, muchas bibliotecas en los barrios de Barranquilla, y todos los aportes que él hizo son el legado que todos los días vivimos en la Universidad Simón Bolívar. En época de fin de año era una fiesta esperada, la fiesta de la academia y de la cultura, donde se reunían los amigos de Colombia y de América Latina para presentar sus libros en la Casa de la Cultura. Y era una gran fiesta. Doña Anita, como directora de Bienestar Universitario, presentaba sus danzas, los estudiantes participaban, los profesores y todas esas personas que venían luego de esa gran fiesta académica que se daba en la Casa de la Cultura. Los esperaba un trencito iluminado para ir a ver las luces de Barranquilla. Y recordábamos cómo todas esas personalidades se subían al trencito con sus vestidos enteros y la gente pues admiraba desde las aceras a ese gran trencito lleno de personalidades. Ahí se ve el espíritu de niño isabelopero, travieso, cariñoso, amoroso, que nunca lo dejó. Siempre fue muy cuidadoso en que sus nietos conocieran su historia, su legado. Fue economista del Instituto de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, fundador de la Facultad de Economía y rector de la Universidad del Atlántico.
elegido por la Cámara de Representantes como consejero nacional de planeación, cargo del más alto rango en la estructura del manejo económico de la nación, lo que le permitió organizar las oficinas de planeación departamental de todo el país y elaborar en Barranquilla, por recomendación de la CEPAL, un plan regulador, modelo en su momento para todo el país. Dos grandes obras sintetizan su rico y variado legado intelectual y académico. La revista Desarrollo Indoamericano, fundada en 1966, y la Universidad Simón Bolívar, fundada en 1972. El futuro de la economía, si todo sigue igual, será igual, de sometimiento, de desarrollo del subdesarrollo. Si es que no pensamos en acoger todo el pensamiento que nos legaron nuestros libertadores con Bolívar a la cabeza. Bolívar hablaba, por ejemplo, de la integración como una posición defensiva de estas economías en contra de los poderosos, o enfrente, no en contra, sino enfrente de los poderosos. Unidos nosotros con un mercado común, con una integración comercial, económica y defensiva en lo exterior contra las imposiciones de los otros países, de las economías desarrolladas. Cuando yo estaba en la Universidad de Cartagena, tuve la gran oportunidad de conocer las obras del maestro José Consuegra y El control de la natalidad como imperialismo yanqui. Luego también conocí una obra que era Interés, Dependencia y su desarrollo. Estas obras me motivaron a mí como estudiante a conocer quién era el personaje que había escrito estas obras. Y precisamente en los pasillos de la Universidad de Cartagena tuve la oportunidad de conocer al maestro. Y cuando llego a la junta directiva de la Sociedad Bolivarense de Economistas, inicio un contacto con el maestro Consuegra. Este contacto me permitió invitarlo a conferencias, a seminarios y a los encuentros regionales de economistas que se hacían en Cartagena y luego se hicieron acá en Barranquilla. El maestro, además de ser profesor de la Universidad de Cartagena, era el director del Departamento de Investigaciones Económicas, que luego este departamento cambió a Departamento de Investigaciones Económicas y Social 10, en la cual también ya el maestro entraba a hacer los procesos de investigación. Esto fue importante porque nos motivó a nosotros en clase en la universidad a discutir todos los temas económicos y sobre todo la época en que a nivel internacional el gobierno norteamericano entraba a plantear el control de la natalidad y se estaban hablando los diferentes métodos para combatir el crecimiento demográfico en los países de América Latina. Y eso llevó también a grandes controversias en la Universidad de Cartagena hasta el punto de que se dieron grandes conflictos sociales y el maestro estaba allí analizando también esta problemática. Y ahí se comenzó ese intercambio y ese conocimiento y ya el maestro comenzó también a invitarme hasta el punto que me decía: doctor Rico, cuando usted se pensione de la Universidad de Cartagena, quiero verlo en la Universidad Simón Bolívar, acompañándome a mí en esta parte de la investigación y la docencia. Porque recuerdo que el maestro siempre hablaba de la internacionalización de la economía y aquí comenzó en la Universidad Simón Bolívar la internacionalización. El legado es grande. Yo creo que estos son uno de los aspectos que nosotros los economistas, que hemos estudiado toda la teoría económica y comenzamos a ver, por ejemplo, el libro Apuntes de Economía Política del maestro José Consuegra y vemos que muchos aspectos todavía son vigentes, hasta el punto de que nosotros nos brindábamos muchas veces, decíamos: maestro, vamos a actualizar su libro de Apuntes de Economía Política, y él nos dijo: no, vamos a dejarlo así, no le vamos a hacer ninguna modificación porque yo quiero ver qué acontece en la economía en el siglo XXI. Podemos decir que el maestro José Consuegra fue innovador en la teoría económica y además de innovador hay algo importante y es la capacidad de liderazgo. Tener liderazgo para poder plantear sus ideas económicas y no solamente plantear las ideas económicas en Colombia, sino que, miren ustedes, planteó el pensamiento económico colombiano, planteó el pensamiento económico para América Latina
y luego planteó el pensamiento económico a nivel mundial, es decir, que tenía una visión general. Entonces ahí se veía la capacidad de liderazgo. Además de ser un economista benemérito, porque fue distinguido por la Sociedad Colombiana de Economistas, al lado mío y al lado del doctor Rodrigo Trujillo Pin, que somos los 3 costeños que tenemos esta orden de economistas beneméritos en la Sociedad Colombiana de Economistas. Y allí se esbozaban los planteamientos que él hacía, lo mismo que en la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Yo pienso que el legado es grande y eso sigue marcando un hito en la historia de lo que fue el maestro José Consuegra Higgins como historiador, como economista, como científico, como maestro y además como padre, como amigo y como un gran hermano. Al doctor Consuegra Higgins yo lo conocí en 1973. Había terminado bachillerato. Yo solía ir en vacaciones a Barranquilla, donde un tío, y él, cuando terminé bachillerato, pues me ofreció quedarme estudiando allá. Yo pues me enteré en ese momento de que se había creado la Corporación Educativa Mayor del Desarrollo Simón Bolívar, fundada pues por el doctor Consuegra Higgins. Yo ya tenía alguna referencia de él. A raíz de eso pues decidí entrar a estudiar allá. Fue en el primer programa de Ciencias Sociales de la universidad. El conocimiento ya del doctor Consuegra a partir de ahí pues fue mayor, porque sobre todo sus discursos, ahí pues yo ya me sorprendí mucho y me volví realmente admirador del doctor Consuegra por su elocuencia y por la formación intelectual de que hacía gala. Por esos días, antes de terminar semestre, mi familia se trasladó de Pereira a Manizales y yo desde hacía tiempo quería hacer estudios de filosofía y letras en la Universidad de Caldas. Entonces ahí sí vi la posibilidad de cursar esa carrera, que es la que en ese momento la que más me interesaba, y decidí retirarme de la universidad. En 1997, pues ya habían pasado pues más de como 20 años casi. Yo había hecho estudios de ciencia política y decidí hacer mi tesis de grado en la Universidad Javeriana sobre el pensamiento político de Gaitán. Terminé el libro y debido a la relación que también tenía de tiempo atrás con el doctor Otto Morales Benítez, pues le comenté mi interés de publicar esa obra y la dejé en manos de él para que hiciera alguna gestión en ese sentido. Un día me llamó y me dijo que había estado hablando con el doctor Consuegra Higgins, me habló de él, pues yo ya tenía conocimiento, y me dijo que le comentó del libro sobre Gaitán, se mostró muy interesado y pidió que se lo llevara a la Academia de Historia en Bogotá, donde él se iba a posesionar. Le llevé el libro y se lo entregué. Pocos días después me llamó emocionado diciendo que era una maravilla de libro, que eso había que publicarlo, que debíamos publicarlo. A partir de ahí empieza pues ya una relación muy estrecha con el doctor Consuegra hasta su muerte en 2013. Y pues yo me honro sobre todo de que fue tan estrecha esa amistad. Yo estaba de director del periódico La República, él se volvió columnista del periódico, yo periódicamente iba a Barranquilla a los diferentes actos que se organizaban allá, sobre todo de carácter académico, cultural. Se publicaron varios libros míos por parte de la universidad y entonces eso llevó seguramente, y esa relación tan estrecha y con doña Anita, sobre todo, incluso con los hijos, naturalmente, que él dijera en algún momento que yo era su hijo mayor, un título que para mí pues siempre me ha distinguido y me siento muy honrado y lo considero pues uno de mis grandes maestros sin duda. Hoy en día en el mundo, en todo el mundo, está en boga lo que se conoce como desarrollo sostenible.
O sea, eso sigue el mismo lineamiento traído de tiempo atrás de la teoría del desarrollo, y ya se plantea hoy que el desarrollo debe ser un desarrollo sostenible. Entonces yo veo la teoría propia del desarrollo muy afín a esa teoría del desarrollo sostenible, que poco yo creo que se ha estudiado, pero yo quiero hacer énfasis en eso, que no se vea como una teoría vieja, pasada de moda. No, tiene plena vigencia por lo que acabo de señalar. Yo pues me emprendí el proyecto de mis obras escogidas en Amazon. Uno de los últimos que publicó fue precisamente la trilogía sobre el doctor Consuegra Higgins, El Maestro, se titula El Maestro, y ahí reúno los 3 libros publicados. A la muerte del doctor Consuegra Higgins, el rector, el doctor José Consuegra Bolívar, me invitó a integrarme a la universidad, porque yo recién estaba al frente del proyecto de responsabilidad social universitaria en la Asociación Colombiana de Universidades. Yo llegué básicamente a la universidad para encargarme de eso, para trabajar pues junto al rector en ese campo, incluso con la idea de un programa universitario en esos temas. Acepté de inmediato. Pensé que era una obligación hacerlo también, un deber, y yo pues siempre quise hacerlo, ¿no? Pues ya se presentaba ahí la oportunidad. Entonces yo llegué a asumir eso, pero en una visita a doña Anita, ella misma me dijo, pero bueno, estando ya usted aquí, usted debería asumir la dirección de la revista Desarrollo Indoamericano. Entonces ese fue el origen de cómo llegué yo a la dirección de la revista. Durante el tiempo en que yo estuve allá en Barranquilla, que fueron como 3 años, logré hacer la revista. Salieron como 6 ejemplares. La última edición fue conmemorativa de los 50 años de la revista. De modo pues que esa es un poco la experiencia que yo tuve y aún tengo, porque permanece eso vivo en la memoria, y obviamente no se puede olvidar. Allá en el año 1961, cuando él llega a la Universidad de Cartagena, no solamente como profesor, sino para hacer un estudio socioeconómico de Chambacú. A él lo nombran no solamente como profesor, sino para que dirija el estudio socioeconómico correspondiente. Y lo primero que dice es, en febrero de 1961, cuando llega, vamos a institucionalizar el estudio no a través de la Universidad de Cartagena solamente, porque la Universidad de Cartagena está en cualquier parte. Vamos a centralizarlo en un departamento que vamos a llamarlo DIE, Departamento de Investigaciones Económicas. Y fundó el DIE el 3 de marzo de 1961. O sea, a través del DIE se hizo el estudio socioeconómico de Chambacú, se solucionó el problema del cuello de botella, continuó él siendo profesor nuestro con esta característica muy especial. Nos daba el tema de la clase siguiente y cuando llegaba nunca pasó lista, porque cuando él llegaba preguntaba, ¿cuál es el tema de hoy? Usted, ¿qué puede decir usted sobre eso? ¿Qué puede decir usted? Le preguntaba a 2 o 3 sobre el tema. Cuando alguien llegaba tarde, porque como no se pasaba lista, él creía que podía llegar a cualquier hora, él lo dejaba que se sentase y le preguntaba y le volvía a preguntar. Así que todo el mundo estaba a tiempo para que no le preguntaran. Y él decía que esa era la forma activa como debía de hacerse. Cuando ya él terminaba la clase, supuestamente 15 minutos, 10 minutos, entonces dice, ahora me preguntan a mí, ya yo le preguntaba a ustedes, ya sabemos el tema supremamente pues reconocido. Entonces me pregunta, si no me preguntan, luego entonces hemos perdido el tiempo. La mayéutica socrática la aplicaba en ese sentido. O sea, aprender preguntando para que el estudiante, el educando, el alumno pudiera participar y no fuera un sujeto pasivo sentado allí.
En ese momento, 1966, en septiembre, se inicia la revista Desarrollo Interamericano. En la revista vamos a encontrar la oportunidad para lo que él decía, pensar lo nuestro para el desarrollo de una teoría apropiada para América Latina. Yo le decía, maestro, históricamente, ¿cómo nos vamos nosotros a meter o cómo vamos a hacer para esta teoría nueva aplicada para América Latina, al pensar lo nuestro, o sea, una teoría propia para América Latina? Y ahí es donde está el trabajo nuestro, el esfuerzo que tenemos que hacer. Bueno, yo creo que sin duda el pensamiento económico es algo que influyó mucho y positivamente en el cambio de mentalidad que existía en el país respecto al papel que debía jugar la costa y el propio modelo de desarrollo. La creación de esta universidad, que sin duda es un fortín de la clase media de la costa caribe colombiana, y finalmente sus aportes periodísticos, porque él siempre fue una luz en medio de las dificultades, y sus análisis todavía llenos de coherencia y llenos de sabiduría todavía nos siguen iluminando. Un reconocimiento a la vida, a la obra, a los resultados en vida de José Consuegra Higgins. Sin ninguna duda, fue de las primeras personas que habló de planificación, que habló del enfoque social del Estado, fue de las primeras personas que habló de participación en los procesos de planeación, fue de las primeras personas que nos indicó un camino para tener un modelo propio de crecimiento económico y de buscar un desarrollo regional. Todos esos son los legados que él nos deja. Continúa el camino. Nunca jamás terminaremos esa tarea porque siempre habrá más ambiciones que buscar, muchos más procesos en los cuales desarrollar ese pensamiento. Más planificación, más ordenamiento, hasta que no encontremos que haya una sociedad totalmente justa, igualitaria y de mayor crecimiento económico. Consuegra Higgins ejerció la docencia universitaria en varias universidades del país, entre ellas la de Cauca, Cartagena, Jorge Tadeo Lozano, Gran Colombia, las Américas y la del Atlántico. Conferencista internacional y doctor honoris causa de varias universidades de Colombia y América Latina. En el año 1972 tuvo la iniciativa y el liderazgo de fundar la Universidad Simón Bolívar, definiendo a la naciente institución como: la Universidad Simón Bolívar no es una universidad más, es una casa de estudios superiores del pueblo para la investigación científica, la formación técnica y la promoción cultural e ideológica. Yo, por razón tal vez de mi edad, tuve la oportunidad de estar vinculado a casi todas las universidades de Colombia y contribuí en su nacimiento. Ahora pueden ser muy esplendorosas en sus edificaciones, pero nacieron humildes, dignas y con la grandeza de sus fundadores, su entrega total. Yo tengo en mi memoria un registro de unos procesos que vivió la educación superior en el año 1973. Yo andaba en algunas lecturas sobre temas de América Latina y encontré una obra del maestro José Consuegra. Fue como mi primer contacto académico, pero yo me matriculé en la universidad en un programa que se denominó Humanidades y Letras y asistí el primer día de clases que convocó la universidad en el año 1973. Ahí recibimos una conferencia del maestro José Consuegra, donde él planteaba cuál era la situación que vivía la educación en el país, porque habían unas crisis luego de todo lo que ocurrió en la universidad pública. Y eso me permitió a mí una identidad con la propuesta de la Universidad Simón Bolívar, de tal manera que unos días antes, cuando yo me enteré que abrían a la universidad, realmente yo no dudé en matricularme. Yo andaba en otro programa, yo estaba estudiando locución y periodismo
pero al escuchar la convocatoria a crear la universidad y el pensamiento del maestro, porque ya yo venía en algunas lecturas sobre él, me matriculé y efectivamente aparezco ahí dentro de los primeros estudiantes. Desde el primer momentico que iniciaron clase yo he estado ahí y bueno, ya llevo algún recorrido aquí en la universidad, luego como profesor y luego como directivo académico. Recuerdo en ese momento que el maestro tenía siempre una amplia disposición a conversar con los estudiantes. Para él un estudiante no era un agregado más, era un compañero para construir un proceso. Y eso nos daba a nosotros mucha confianza. Recuerdo que muchas clases nos las daba en la oficina de él, donde él tenía la oficina como rector. Ahí nos invitaba y conversábamos. Siempre nos indicaba que pasáramos a la biblioteca, siempre quería que uno estuviera leyendo. Y yo creo que eso le dio a uno como una impronta para uno formarse académicamente. Además de ser él el maestro, había como una amistad, porque él siempre tenía una manera, había algún motivo de buscar dialogar con uno. Yo nací en un pueblo, Palmar de Varela, y él se interesaba por lo que le pasaba a uno de los pueblos. Tengo en mi haber que él me hizo el prólogo de un libro que escribí sobre Palmar de Varela, lleva el prólogo de él. Y además, pues compartir con él muchas experiencias, los eventos que realizaba, él siempre quería que uno estuviera sin distinción alguna. Yo me venía de mi pueblo a participar en los eventos, pero sobre todo esto creo que ese acercamiento le permitía a uno tener otra manera de pensar las ciencias sociales y humanas, por el lado del enfoque que él daba, que era toda una crítica a la teoría de la dependencia, la teoría económica latinoamericana. Yo creo que eso fue lo que me dio a mí un cierto también sentido. Y luego cuando ya yo desarrollo algunas experiencias de investigación en otros campos, cuando yo me vinculo al paradigma de la complejidad, yo trato de relacionarlo y tuve una gran experiencia en mi vida aquí en la universidad y fue tener al maestro José Consuegra y tener al maestro Edgar Morán en un mismo escenario. Para mí ese es un detalle histórico de toda mi vida que lo voy a tener ahí porque han sido como mis grandes maestros. Me parece que estamos aún con un pensador vigente, potente en sus ideas y nos toca realmente remover eso, ¿verdad? Su pensamiento. Seguramente que en este centenario van a surgir muchas cosas que están ahí como legado del maestro José Consuegra Higgins. El doctor José Consuegra Higgins dejó un legado significativo en la educación y el desarrollo social en Colombia. Al liderar la fundación de la Universidad Simón Bolívar, se ha convertido en un pilar de la educación superior, inicialmente en la región Caribe y posteriormente en la frontera norte santandereana. Pero también es una universidad que ha trascendido nacional e internacionalmente. Además, su legado le otorga un enfoque crítico y participativo a la educación, propio de la filosofía de la universidad, fomentando un ambiente de aprendizaje donde los estudiantes pueden discernir, deliberar y desarrollar pensamiento crítico para ser propositivos y presentar las propuestas de solución a las grandes problemáticas, especialmente de la región. La influencia del doctor José Consuegra Higgins para el departamento norte de Santander tiene un alto valor que trasciende desde dos dimensiones. La primera dimensión es precisamente el pensamiento de lo propio, centrándose en la idea de desarrollar un pensamiento autónomo y auténtico en cada contexto, en este caso el de la región de norte de Santander, un pensamiento que permita promover un desarrollo propio y auténtico. La segunda dimensión se da a través de su obra, la llegada de la Universidad Simón Bolívar a Cúcuta en el año de 1999, un hito muy importante porque a través de ella se materializa su pensamiento. Desde su llegada a la capital del norte de Santander,
la universidad ha participado activa y proactivamente en aportar a soluciones de la problemática del departamento a través de la investigación, la extensión, además de aportar a la formación de profesionales de alta calidad, con identidad bolivariana y gran compromiso con su región. Su pensamiento se adelanta a muchas corrientes educativas contemporáneas, enfatizando la importancia de la autonomía en el pensamiento y la educación. El desarrollo de un pensamiento propio en América Latina es crucial y José Consuegra Higgins lo supo comprender. José Consuegra significó, por una generación de pioneros, la primera formulación de economistas colombianos con sentido de identidad latinoamericana y, en el caso de él, caribeña, frente a tendencias internacionales de economía que decían que siguiéramos lo que decían los centros. Su labor universitaria en la Universidad del Atlántico, la fundación de la Universidad Simón Bolívar, la revista de Desarrollo Interamericano y su compromiso social en los cargos públicos honran su memoria. Fue fundador de nuestra academia y por eso vine a decir que su memoria como educador y como intelectual merece preservarse y difundirse. En este 2024 en la Universidad Simón Bolívar, todos los actos que se realicen estarán dedicados a resaltar y destacar el legado del maestro Consuegra Higgins. Sus inclinaciones literarias y periodísticas estuvieron muy ligadas a las de carácter político. Fue creador en su juventud de un periódico denominado Frente Nacional, donde se publicaban ensayos literarios y políticos, muestra de su inclinación por esta clase de actividades. Como activista de la política, hizo parte del Congreso de la República de Colombia como senador y como representante a la Cámara, lo mismo que concejal de Barranquilla. Si Bolívar es grande, es genio, es por su universalidad en el pensamiento y en la acción. Es el gran representante de nuestra ideología latinoamericanista. Y lo grandioso es que él piensa así en un momento histórico sometido a la influencia ideológica de los dominadores, de los europeos. Bolívar piensa en nuestra América Latina, en la necesidad de valorar lo nuestro, nuestra literatura, nuestra ideología política, nuestra estrategia económica, nuestra organización política también, etc. Más que recuerdos son vivencias, porque permanecen en la memoria de uno todo el tiempo. Con el ilustre maestro Dr. José Consuegra Higgins nos unen muchas actividades en la parte académica, en la parte cultural, en la parte sociológica, en la parte política. Caminamos con él durante 37 años todos los caminos. Llegué a la universidad en 1974. Ya lo conocía de Isabel López y lo acompañé desde la decanatura de la Facultad de Sociología en todas sus actividades. Era un hombre muy prolífico, muy intelectual, pero muy amigo de sus amigos y muy solidario y entregado a la causa social, y de ello da fe toda la costa, pero especialmente Isabel López, en cuyo seno se creó la biblioteca de Isabel López, la primera que corregimiento alguno de la costa pudiera tener, y luego el Colegio de Bachillerato de Isabel López, que después el pueblo le cambió el nombre y le puso en su honor el nombre de Colegio de Bachillerato José Consuegra Higgins. El maestro Consuegra jamás dejó de ser un hombre sencillo, jamás dejó de ser un hombre entregado a sus causas. La primera en intelectual, en el entendido de que hay que respetar lo propio y amar lo propio. Y nos recordaba siempre una frase del gran Martí que decía: amargo y de plátano es el vino, pero es el nuestro, hay que tomarlo. Entonces, dándole una referencia a que hay que sentir lo nuestro, escribir lo nuestro, vivir lo nuestro, y eso él hacía.
y amaba entrañablemente a su pueblo y permanentemente estábamos allí, en el pueblo, trabajando desde lo social. No solamente es el Colegio de Bachillerato de Isabel López, que podemos decir en Isabel López es el único pueblo, el único corregimiento en donde no hay analfabetas. Todos, de alguna manera, hemos estudiado en el Colegio de Bachillerato de Isabel López o hemos estudiado en la Universidad Simón Bolívar. Los isabelloperos que se graduaban en el Colegio de Bachillerato venían inmediatamente a la Universidad Simón Bolívar con beca completa y jamás pagaron un solo peso en el Colegio de Bachillerato. Era un hombre que dentro de su intelectualidad y dentro de su seriedad y rigurosidad académica, que no pareciera, era un hombre muy jovial. Si pudiera caber el término, dijéramos dicharachero. Y entonces le gustaba contarle a uno anécdotas permanentemente, hacerles chistes. Es decir, era un hombre universal. Y en ese sentido es en lo escritor, en lo político, en lo ciudadano. Para poder ser universal hay que contar la historia de lo nuestro. Y en eso él se distinguió como gran escritor, como gran tratadista, pudiéramos decir, de las partes costumbristas del país. Y por eso permanentemente estaba escribiendo. Las columnas en el Heraldo son testimonio vivo de su pensamiento solidario, de su actividad. Y no solamente con Isabel López o con Barranquilla, de la cual recibió muchos premios, muchos reconocimientos, sino de Colombia y de América Latina. Precisamente el pensamiento propio, que era su ideario, lo defendía y traía aquí a la universidad a los mejores pensadores y tratadistas de América Latina en lo que tiene que ver con sociología, con economía, con derecho, con política. Y no podríamos hablar de la vida del doctor Consuegra sin mencionar a doña Anita, figura cimera de la Universidad Simón Bolívar, a la ilustre y distinguida presidenta de la Sala General, que para nosotros era como una hermana, que estaba siempre pendiente de cada una de nuestras familias y de nuestras actividades. Doña Anita, pudiéramos decir que rompió el modelo, rompió el paradigma que se dice que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. No, con ella es al lado de un gran hombre hay una gran mujer, porque eso lo fue en el sentido intelectual, en el sentido moral, en el sentido ético, de la responsabilidad y de la presentación. Siempre estaba allí presente, no detrás del maestro, sino al lado, y muchas veces dando un paso adelante. Se le rinde un homenaje muy merecido al maestro José Consuegra Higgins, no solo porque fue un hombre de ideas fuerza, sino porque fue un hombre de realizaciones. A guisa de ejemplo, uno podría citar la revista Desarrollo Indoamericano, que en su momento fue la más consultada en otros países de América Latina entre las publicaciones colombianas. Y esta universidad, que hoy ya puede contar a 70.000 egresados y hay 19.000 o 20.000 personas que se están formando en sus aulas. Esta es una universidad que se ha convertido realmente en líder en la investigación científica en el Caribe colombiano. Y eso dice mucho. De tal manera que José Consuegra fue un hombre pues de ideas, pero también de realizaciones. Es decir, fue un verdadero emprendedor. Fue también un humanista en el sentido integral de la palabra. Él no solamente fue economista, fue historiador, fue periodista, fue ejecutivo, fue directivo de universidades. En fin, José Consuegra era un hombre al que le cabía el mundo en la cabeza, y lo más importante es que ese hombre al que le cabía el mundo en la cabeza era un provinciano. Y claro, no hay nada más universal que lo provinciano. Nació en Isabel López y él escribía por igual sobre la caza de iguana, sobre los juguetes de su infancia y de su niñez allá en un corregimiento. Pero ese hombre que escribía sobre esos detalles tan localistas y provincianos también proponía una constitución para el mundo. Nosotros, en general aquí en Colombia, pues lo que hemos hecho a veces y muchas veces es copiar realmente las teorías que nos vienen de afuera. Y sobre esas teorías a veces no hay opción, porque las imponen los países avanzados, industrializados, los imponen las entidades multilaterales,
los bancos internacionales, que tienen mucha capacidad para influir sobre nuestros países, y entonces nos han impuesto unos modelos de desarrollo que son extraños. Uno podría decir que son unos modelos de desarrollo virtuales, hechos para unas realidades muy diferentes. Y José Consuegra precisamente lo que abogaba era a que tuviéramos no solamente una teoría económica propia, sino que tuviéramos unos modelos de desarrollo que consultaran la realidad que vivimos, la realidad que nos circunda. Bueno, mi recuerdo del maestro José Consuegra Higgins es el del académico, el intelectual consumado, una persona estudiosa, con una capacidad de transmitir sus conocimientos incomparable. Fui de quienes nunca nos perdimos de sus conferencias y admiramos en él su visión de la economía. Él llegó a plantear la importancia de que Colombia se diera un modelo propio, que pensáramos con cabeza propia, en lugar de importar o trasplantar modelos foráneos. Y tuvo una visión que trascendió el país. Él era un latinoamericanista caracterizado, y de allí que su revista Desarrollo Indoamericano, que tuvo circulación en toda América Latina, fuera una ventana de oportunidad para muchos pensadores, para muchos académicos, pudieran allí encontrar espacio para sus producciones y sus investigaciones. Y cómo no recordarlo como miembro de número que fue de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Nuestra academia fue de los pocos economistas del Caribe que llegó a escalar esa posición y siempre representó a la región con lujo de competencias. Yo, que ahora hago parte de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas como miembro de número, me siento que estoy siguiendo sus huellas. Fue, además de prolífico, porque fue un escritor de todas las horas, como también fue un gran expositor, como docente, desde luego también tuvo un inmejorable desempeño, pero además de esto, él incursionó en la importancia y le dio toda la importancia a la enseñanza, y cuando no se sintió cómodo en los moldes de la enseñanza tradicional, pues armó rancho aparte y creó esta universidad que indudablemente es el mayor y mejor legado que él dejó, y que sus hijos, particularmente el rector José Consuegra Bolívar, ha sabido seguir avante y superar las propias fronteras de la universidad, de la que me precio hacer parte en su sala general. José Consuegra Higgins se destacó en diversos campos del saber, en las artes como escritor, ensayista, investigador de los fenómenos sociales y económicos de nuestro país, América y el mundo. Igualmente fue columnista durante muchos años de periódicos como El Heraldo, El Nacional y La Patria. Como un ferviente promotor de actividades culturales, siempre estuvo rodeado de escritores, poetas, folcloristas y músicos que compartían con él en la Casa de la Cultura La Perla, edificación en el barrio El Prado, que con su adquisición reafirmó la valoración que daba la cultura. Esta es la parte superior de la Casa de la Cultura de la Universidad Simón Bolívar. Aquí estamos
en la Biblioteca de Humanidades. En verdad, esta casa perteneció a un inmigrante árabe. Posteriormente habitaron otros personajes, pero fue construida a imagen y semejanza de una casa, una vivienda, un palacete existente en la costa sur, donde Charles Chaplin, el famoso actor cómico de años pasados, iba a pasar vacaciones. Yo lo recuerdo al hombre caribeño, por excelencia, pero un caribeño preocupado por la formación del ser humano, preocupado por que el hombre y la mujer nuestra del Caribe estuviera cerca de la cultura, y una forma de mostrarlo era a través de los libros. Él era un hombre convencido que los jóvenes debían acercarse más a los libros. Por eso no solamente publicaba una revista, publicaba libros, escribía columnas en la prensa, sino que también era una cosa valiosa. Apoyaba, de hecho, a mí en 2 libros para que se publicaran libros sobre la cultura caribe. El Carnaval, la segunda vida del pueblo, 2 ediciones, Joselito Carnaval, apoyado por la Universidad Simón Bolívar con una editorial Plaza y Janet. Pero además hay una cosa que es maravillosa, y que él hacía durante un año 2 ferias del libro, y colocaba los valores de los libros, el precio de un libro pequeñito, ínfimo, para que los estudiantes y los profesores lo compraran. Un libro que podía costar 20.000 pesos en una librería normal, en la feria del libro de la Universidad Simón Bolívar costaba 2.000 pesos. Un libro que costaba 100.000 normalmente, aquí costaba 20.000. Un día me la acerqué y le dije, ¿cuál es el negocio? Me dijo, no, aquí no hay ningún negocio. Lo que pasa es que yo compro estos libros para devolverle a los estudiantes. Porque si les devuelvo plata, quién sabe qué harán con la plata. Pero si le devuelvo la plata en libros, por lo menos se leen el libro. Y a mí me parece que esa era una forma pedagógica de decirme a mí que me lo estaba contando, y a decirle a todo el mundo que había que leer. De hecho, una inmensa biblioteca en su casa, en Prado Mar, tal vez, la biblioteca José Martí, que cualquier cantidad de libros, el Museo Bibliográfico de Autores Caribe, el Museo Bibliográfico Bolivariano, de tal manera que eso es lo que yo recuerdo y valoro, lo que más valoro desde el punto de vista cultural del maestro José. La revista de Desarrollo Interamericano, la universidad, son sin duda algunos grandes aportes para el desarrollo científico, cultural y social de la región Caribe y del país. Entender la cultura como un elemento patrimonial de los seres humanos. Este es patrimonio de la ciudad de Barranquilla, este es patrimonio del Caribe. Yo no me imagino, con el respeto de todos, yo no me imagino que esta hermosa edificación, ¿verdad? La Perla, donde vivió Alejandro Obregón, donde estuvo García Márquez, etcétera, etcétera, aquí esto se hubiera convertido en un supermercado, ¿verdad? Para vender confite, vender arroz, vender papas. No digo que no se pueda hacer, pero esto hay que valorarlo en lo que el maestro hizo, comprar, adquirir esta hermosísima construcción para mantenerla viva. Pero igualmente las edificaciones del Prado que ha comprado la universidad y donde funcionan las diferentes sedes. Y eso es importante para la conservación de esa arquitectura hermosa que ha sido símbolo de una arquitectura moderna de Barranquilla a través del barrio El Prado. Y es el patrocinio, el respaldo que debemos nosotros entregar sin ninguna clase de discriminación a todos los creadores intelectuales, como lo hace la Universidad Simón Bolívar. La mayoría de las veces yo no conozco personalmente a los autores, y con qué satisfacción los presentamos en nuestras fiestas en la Casa de la Cultura. Yo tenía un libro de la historia del pensamiento económico colombiano que no había tenido oportunidad de publicarlo. Entonces, un amigo mío en Pasto, yo soy profesor de la Universidad de Nariño en Pasto,
que tenía una revista y yo colaboraba con la revista. Y un día le dije, mira, yo tengo un libro que no he podido publicar, ¿de qué manera me puedes ayudar? Este era un dirigente popular de Nariño que se llama Ricardo. Y él dijo, hagamos una cosa, si me consigues un buen prólogo de alguien famoso en Colombia, yo lo publico aquí y lo vendemos. Entonces, por esa razón, yo le escribí al maestro Consuegra Higgins. Yo lo conocía, había leído sus libros, era seguidor de la revista de Desarrollo Indoamericano. Personalmente no lo conocía. Entonces le escribí, le mandé el texto y le dije que si le parecía bueno el libro, que me escribiera un prólogo, que le pedía ese favor. Y muy prontamente me llamó por teléfono y me dijo, le escribo el prólogo y lo hago publicar en una editorial que puede ser Plaza y Janés o Grijalbo. Entonces, pues esa fue una gran noticia. Poco después me invitó aquí a Barranquilla. Aquí me presentó el gerente de Plaza y Janés y ahí publicamos ese libro que él me prologó. De esta forma quisimos rendir homenaje a la memoria del maestro José Consuegra Higgins en este centenario de su natalicio.